Listo, doctor, puede iniciar la clase. Muy bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los que se han conectado. El día de hoy vamos a tener la segunda clase, el capítulo de nutrición, que tiene que ver con la valoración nutricional en algunos grupos específicos, ¿no? Estamos hablando de la mujer gestante, la mujer que está dando el lactar, el adulto mayor, la persona adulta, la persona deportista. Sobre estos temas se puede hablar. Hay, bueno, libros enteros, ¿no? Los libros de nutrición clínica, dietoterapia, eh, son extensos en cada uno de estos temas, pero vamos a tratar de hacer un resumen de cada uno de estos, considerando cada uno de estos grupos específicos, para que tengan ustedes una idea que naturalmente después eh, pueden ustedes ampliar si despierta su interés, ¿no? En ese sentido, tenemos que definir tres términos. Primero, ¿qué es la nutrición? Y la nutrición es mira, y esto lo había arreglado, es el aprovechamiento, ¿verdad? Sino que para después pasárselos, listo. Es el aprovechamiento que nuestro cuerpo hace de los nutrientes, es decir, la nutrición va a incluir todos aquellos procesos de transformación del alimento, ¿no? Desde la ingestión, la digestión, la absorción, su metabolismo, almacenamiento y finalmente la excreción, ¿no? Es decir, todo lo que la célula le hace al alimento. La alimentación, el término es la simple acción de ingerir el alimento, ya sea sólido o líquido, y la dieta de la que mucho se habla, ¿no? Es el conjunto de alimentos que uno ingiere todos los días, puede ser una dieta equilibrada o desequilibrada, ¿no? Entonces, es muy importante. O sea, si se proporcionan los requerimientos básicos, la cantidad de calorías y macronutrientes y micronutrientes adecuados, Doctor, hablamos de una dieta equilibrada, y si no es así, doctor, naturalmente es desequilibrada. doctor, disculpe, no se ven sus diapositivas. No me digas, qué raro. Se ve usted. Ahora, No, doctor. Creo que deja de compartir y comparte de nuevo porque se ve solo su imagen de su perfil. correcto, volvemos a compartir. A ver. ¿Se ve? No, qué extraño, doctor. Se ve o sea, su foto de perfil, no, no más. Chuta. Nada, igual. No, doctor, si no, usted también puede enviarme las diapositivas y yo comparto pantalla, ¿le Ya, parece? te lo mando, te lo mando. A ver, vamos a ver. Ok, doctor. A ver, vamos a buscar acá. Te lo mando al Telegram. Ok, doctor, no hay problema. A ver, está cargando, está cargando. A ver. Estoy esperando, doctor. Ujú. Todavía no termine de cargar, ya está. Bueno, listo. A ver, Mm, ahí te lo mando. Ya te lo mandé. sí, ya la descargo, doctor. Ok. A ver. Ya, voy a compartir. Ya. ¿Se visualiza? Sí, Ya. la siguiente. ¿La más?
Sí, sí, está bien, sigue, sigue. La siguiente. No avanza. ¿No está avanzando? No. Y ahora, ya, has avanzado mucho. Retrocede, retrocede. ¿Ahí? A ver la anterior. La anterior es la de. Ya, eso Ya, es que la siguiente. aquí. Ya, correcto. Entonces, eh, ¿qué significa entonces alimentarse adecuadamente? Comer una dieta variada, equilibrada y moderada, ¿no? De tal manera que, como les decía, una dieta equilibrada es aquella que contiene un aporte, perdón, adecuado de calorías, macro y micronutrientes. La siguiente. Y vamos a hablar del primer grupo específico, que es la nutrición en el adulto. La siguiente. Entonces, cuando nosotros llegamos a la edad adulta, estamos hablando de los 18 años, naturalmente nuestras demandas de energía nutritivas no son iguales que la de un adolescente o un niño. Eh, y para determinar el aporte de energía, aparte de nuestro metabolismo basal, lo más importante es el grado de actividad física que nosotros realicemos. Por eso dice la actividad física, ¿no? Pero bueno, también influye en la edad, el sexo, la complexión, el peso corporal, ¿no? Pero la mayor variable que determina el requerimiento calórico es el grado de actividad física, ¿no? Importante esto, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Que la masa ósea llega a su máximo nivel a los 30 años. Eso quiere decir que una mujer que en etapa de adolescencia y adultez temprana no realiza actividad física y no ingiere un adecuado aporte de calcio, luego en la etapa de menopausia va a tener un mucho mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis. Entonces, la, el requerimiento de energía de una persona diariamente depende de la tasa metabólica basal, que es una constante, sumado a ello al nivel de actividad física, de acuerdo al estilo de vida, que eso vamos a ver, la siguiente. Hay otra forma también de determinar, eh, hay una forma de determinar el peso saludable, y esto lo he incluido ahora porque no lo hicimos en antropometría, que depende del cálculo de la complexión del hueso. Y la complexión del hueso se determina calculando, dividiendo la altura, ¿no?, entre la circunferencia de la muñeca. Mientras más alta sea una persona, la circunferencia de su muñeca será menor. Entonces, una persona de complexión eh, grande, por ejemplo, una persona de sexo masculino de complexión pequeña, ¿no?, tendrá un valor de mayor de 10,4, ¿no? Y una persona de complexión grande de sexo masculino tendrá una complexión del hueso más pequeña, menor de 9,6, ¿no? Entonces, hay fórmulas que permiten calcular eh, el peso saludable de acuerdo a la complexión del hueso. Y la complexión del hueso, como les reitero, se obtiene de dividir la altura entre la circunferencia de la muñeca. Entonces han escuchado, esa es una persona de huesos grandes, que tiene muñeca grande. Eso tiene de alguna manera eh, una certeza, ¿no? Es verdadero, ¿no? ¿Ya? Entonces, la circunferencia de la muñeca determina también la complexión de la persona. La siguiente. Y vamos a ver en esta imagen, que es una pirámide de alimentación saludable, vamos a desglosar cómo debe ser la alimentación de un adulto. Como ustedes pueden ver, que parte desde una base, ¿no?, de consejos nutricionales y de actividad física, y va ascendiendo. A medida que va ascendiendo, la idea es que en la parte más alta de la pirámide, los alimentos que en menor cantidad deberían consumirse, y los de la base son los que en mayor cantidad. De esta manera, la siguiente, determinamos que, de acuerdo a la OMS, la siguiente, el reparto energético que debe tener una persona adulta es
55 a 60% de hidratos de carbono, 30 a 35% de lípidos y 10% a 15% de proteínas. Eso es lo que sugiere la OMS. Naturalmente, de acuerdo a si el paciente tiene una patología determinada, ahora, por ejemplo, la tendencia en los pacientes con obesidad y resistencia a insulina es a disminuir el aporte de hidratos de carbono hasta un 40%, mantener el aporte de lípidos en 30% y aumentar el aporte de proteínas en un 30%, determinándose una dieta que se llama la 40-30-30. Pero en general, para una persona saludable, este es el reparto energético que aconseja la OMS. La siguiente. En ese sentido, primero vamos a hablar de los micronutrientes y son las frutas y verduras. Ya les he explicado, ¿no?, algunos grupos con respecto a el famoso plato inteligente, que como pueden ver ahí a la izquierda, es un plato que está constituido, es un plato en el cual se divide en dos mitades. Eso van a utilizarlo siempre para sus pacientes. Les va a decir, ¿cómo debe ser mi plato de segundo? Entonces, una de las mitades de este plato debe ser siempre verduras. Y por lo tanto se aconseja que al menos 400 gramos, o sea, 5 porciones de frutas y hortalizas al día, que no incluyan los carbohidratos o los tubérculos feculentos. Estamos hablando de papas, camote, mandioca, eh, deben ingerirse en 24 horas, ¿no? Comer frutas frescas y verduras crudas. Recomendable verduras y frutas frescas, no jugos, no extractos. Ojo con eso. Frutas y verduras de temporada y una selección variada. Es decir, esa mitad del plato del plato de segundo que se le sugiere al adulto debe estar compuesto de verduras variadas, multicolor. Se le puede echar aceite de oliva, se le puede echar palta, se le puede echar frutos secos, pero siempre ustedes deben decirle al paciente, la mitad de su plato debe ser verduras. ¿Ya? La siguiente. Azúcares libres, como han visto en la pirámide, menos del 10% de la ingesta calórica de azúcares debe ser, azúcares libres, ¿no? En el caso de una persona que ingiera un promedio de calorías de 2.000 calorías, la mayoría de nosotros necesita un aporte de 2.000 calorías diarias. La mujer más o menos 1.500, 1.600 y el hombre sí 2.000. ¿Ya? Y lo ideal sería que esta cantidad de azúcar sea menos del 5%, ¿no? Entonces, azúcares libres, ¿dónde están, no? En las bebidas dulces, en las gaseosas, en la miel de abeja, los jarabes. Y ahí es importante esto, dos cosas. Primero, no es más sano ingerir miel de abeja que azúcar. El azúcar rubia, el azúcar blanca, la miel de abeja tiene la misma cantidad o similar cantidad de carbohidratos y de azúcares libres. Entonces, si un paciente diabético les dice, ¿puedo ingerir miel de abeja en vez de azúcar? No, ¿ya? Hoy por hoy, a pesar de lo que dicen, están saliendo algunos reportajes de que la stevia es dañina, que induce el cáncer. Hasta ahora eso no está del todo definido. Entonces se recomienda al paciente utilizar stevia o edulcorantes artificiales, ¿no? De igual manera les decía que las frutas deben comerse enteras y no en zumos ni concentrados de frutas ni jugos, ¿no? Porque al perder su fibra, estas frutas también pierden sus propiedades eh, y, mejor dicho, hacen que su absorción sea más rápida y eso eleva los niveles de glucosa e insulina rápidamente, ¿no? Y determina que esta fruta que es sana, se convierte en una fruta que induce, ¿no?, la producción, la resistencia a insulina y eleva los niveles de glucosa. La siguiente. Las grasas en un adulto, como les he dicho, deben ser menos, 30% menos. Sobre todo evitar las grasas, mejor dicho, elegir las grasas no saturadas, particularmente las monoinsaturadas, ¿no? Y las monoinsaturadas están en la palta, los frutos secos, las aceitunas, los aceites como el aceite de oliva, el aceite de girasol, ¿no?, que son preferibles a las grasas saturadas. La siguiente.
En ese sentido, la siguiente, muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿en dónde están las grasas saturadas, las grasas trans, ¿no? De las que tanto se habla? En las carnes rojas, la mantequilla, el aceite de coco y palma, el queso, la manteca de cerdo, que es con la que hacemos el chicharrón, y también las grasas trans, ¿no? Que están habitualmente en todos los productos que vienen envasados, las pizzas, las galletas, los pasteles, los aceites de cocina, todo lo que esté envasado, los chistris, los piqueos, los cuates picantes y sin picante, etcétera. Todo eso tiene grasas trans. Entonces hay que cuidar la ingesta de estos productos, ¿no? Entonces, reducir al mínimo la siguiente y preferir las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Entonces, hay que reducir el consumo de colesterol en un adulto a menos de 300 miligramos por día y grasas saturadas a menos del 10%. ¿Ya? E incluso en un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, el ingesta de colesterol debe ser menos de 200 miligramos al día y de grasas saturadas menos del 7%, y esto incluye las grasas trans. ¿Ya? La siguiente. En el caso de las proteínas, la ingesta de proteínas va desde un valor de 0,8 gramos por kilo por día hasta 1,2 gramos kilo por día, dependiendo del nivel de actividad física. ¿Ya? Eh, Hay que considerar, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son activas físicamente y creen que ingiriendo más proteínas va a mejorar su masa muscular. Hay topes para la ingesta de proteínas. Se puede llegar hasta 1,5 gramos kilo día, pero por encima, esto puede inducir insuficiencia renal e incluso se ha visto algunos tipos de cáncer, daño hepático también. Las proteínas de la carne animal no deben eliminarse porque son la única fuente de vitamina B12, aportan hierro y zinc. Por eso los pacientes o las personas que llevan dietas estrictamente vegetarianas tienen déficit de vitamina B12, por lo cual no se recomienda este tipo de dietas. O se deberían suplementar con vitamina B12. La siguiente. Entonces no se olviden, aporte de proteínas diario, ahí dice 0,8, es de 0,8 a 1,2. Igualito, el consumo elevado de sal e insuficiente de potasio contribuye a la hipertensión arterial. Entonces se recomienda que una persona al día puede ingerir máximo una cucharadita de té de sal, que es 5 gramos por día, que equivale a 2,3 gramos de sodio por día. ¿Ya? Eso es. Y 3,5 gramos de potasio. Si ustedes han visto en la ecuación, ¿qué se le dice al paciente hipertenso? Disminuye la ingesta de sal y aumenta la ingesta de potasio. Entonces, sal máximo 5 gramos día, potasio más de 3,5 gramos por día, ¿no? Porque el potasio se opone al efecto negativo que genera el sodio sobre la presión arterial. La siguiente. Fibra. La fibra es muy importante porque contribuye a disminuir la circulación enterohepática de colesterol, o sea, mejora los niveles de colesterol. Se ha visto que la fibra está asociada a un mejor tránsito intestinal, disminución del cáncer del digestivo, disminución de la incidencia de enfermedad cerebrovascular, diabetes, enfermedades del colon, ¿no? Entonces hay dos tipos de fibra. La fibra soluble, donde está la avena, el arroz, la manzana, los cítricos, las fresas, el maíz, el brócoli, los alimentos ricos en fibra insoluble, donde están los cereales integrales, las semillas, la lechuga, las espinacas. Entonces, la fibra es importante y eso deben saberlo porque tiene muchas bondades, ¿no? Tanto a nivel sistémico como a nivel local, a nivel colónico, y se debe aconsejar a un adulto que su ingesta sea mayor o igual a 25 gramos por día. Hay mucha gente que sufre de estreñimiento y recurren al gastroenterólogo por un estreñimiento persistente, y el asunto es mejorar en la parte dietética aumentando el aporte de fibra y con eso muchos mejoran. No se olviden de eso. La siguiente. La siguiente, Kimberly. Ahí está. No quería pasar. Muy bien. Entonces,
ya me olvidaba. La fibra soluble es la que se utiliza para los pacientes que tienen colesterol elevado. Y la fibra insoluble es la que se utiliza en personas que tienen estreñimiento. ¿Ya? Entonces, cuando quieran, venga un paciente por un problema de estreñimiento, la elección es fibra insoluble. ¿Ya? La soluble es para manejo de pacientes con hipercolesterolemia. Con respecto al calcio, en un adulto sano, lo ideal es entre 800 y 1200. En la mujer posmenopáusica, este requerimiento aumenta hasta 1500 miligramos de calcio en 24 horas, siendo importante el calcio para la mineralización ósea. Ahí les he puesto, ¿no? Si ustedes tienen que aportar entre 800 y 1200, miren, un vaso de leche, por ejemplo, tiene 250 miligramos de calcio. Un yogur natural tiene 180 miligramos y 100 gramos de queso fresco pueden llegar a contener hasta 600 miligramos. Con eso ustedes pueden calcular cuánto se debería aportar, ¿no?, de lácteos a una persona al día para que cubra sus requerimientos de calcio. Por ejemplo, si una persona tomara 2 vasos de leche diaria, de leche entera, aportaría 500 miligramos de calcio. Ya prácticamente estaría llegando a su requerimiento diario, ¿no?, que es mínimo 800. La siguiente. Siempre nos preguntan, ¿no?, sobre el alcohol, el licor, ¿no? Incluso en personas con diabetes, con hipertensión. Se considera que en un varón es aceptable beber hasta 12 onzas eh, eh, de cerveza, mejor dicho, sería 24 onzas, el doble de esto, ¿no? En este caso sería 2 botellitas de cerveza de 12 onzas, 150 mililitros de vino, es decir, el hombre podría tomar 2 copas de vino, ¿no? O sea, 10 onzas, o 3 onzas de líquidos destilados, por ejemplo, el whisky, el vodka, y en el caso de la mujer sería solo 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino, que es una copa, o 1,5 onzas de licor destilado. Entonces, cuando un paciente les diga, puedo tomar, acá los chilenos, por ejemplo, toman mucho vino, ¿cuánto puedo tomar un varón, no, de una copa de vino? Puede tomar usted hasta 10 onzas diarias, lo que equivale a 2 copas de vino. ¿Ya? Entonces, como dice abajo, un trago o menos por día en la mujer y 2 tragos o menos por día en el varón. Eso es un trago, ¿no? Lo que está ahí, esos equivalentes. La siguiente. No necesitamos tomar vitaminas. El adulto que se alimenta así sanamente, con todos esos aportes que hemos dicho, no requiere tomar vitaminas. Las vitaminas solo recomiendan en personas de edad, en personas que están convalecientes de una enfermedad, en personas que tienen una enfermedad que genere mayor catabolismo, o personas que tienen problemas gastrointestinales con mala absorción, ¿no?, etcétera. ¿Ya? Igual, siempre lo del colágeno, ¿no? Es muy famoso eso de, yo uso colágeno, yo tomo colágeno para mis huesos y articulaciones. El colágeno es una sustancia que uno cuando la ingiere llega al estómago y se separa en aminoácidos y luego se absorbe. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo que ese colágeno va a llegar a mi rodilla izquierda, a mi rodilla derecha, que es la que me duele? En realidad, eso es algo impredecible. Ese es un nutriente que simplemente se asimila en el organismo y el organismo decide a dónde llevarlo, si lo almacena, si lo transporta a los músculos, si lo transporta a algún otro sitio. Pero no significa que si yo tomo colágeno mis rodillas van a mejorar, ¿no? Eso no es tan cierto. Se ha visto que los suplementos, ¿no?, de este tipo lo que hacen es mejorar un poco el dolor, mas no regeneran las articulaciones o los cartílagos. Entonces, no es cierto que haya una mejora con el uso de colágeno. En la siguiente. Y eso hay que decirle al paciente. Ya, entonces finalmente tenemos que en un plato de 21 centímetros o 9 pulgadas, la mitad de este plato, como ven a la izquierda, debe ser verduras, ¿no? De todo tipo. Y el lado derecho se divide el plato en 2 mitades, siendo una de estas la porción de carbohidratos. Estamos hablando de trigo, quinoa, arroz, tallarines, eh, camote, yuca, y en el otro cuarto del plato la porción de proteínas, ¿no?, que puede ser huevos, proteínas, carnes de todo tipo como pescado, chancho, pollo, cuy, ternera, res, ¿no?, o algún tipo de lácteo, ¿no?, como pueden ver. Entonces, ese es el plato ideal que debe comer una persona adulta. ¿Por qué en el TAC no hay tanto gordo? Porque comemos
desproporcionadamente estos nutrientes, ¿no? Servimos en la mitad del plato carbohidratos y en la otra mitad la porción de carne y un poquito de ensalada encima. Si nosotros comiéramos de acuerdo a esta distribución, quizá el índice de obesidad en Tacna sería menor. Acuérdense que somos la región con el mayor índice de obesidad del Perú. La siguiente. Y vamos a hablar de nutrición en la gestante, una etapa muy importante de la vida de la mujer. Voy a traer. Muy bien, entonces seguimos bienvenido. Es muy importante cuál es el estado nutricional de una mujer antes de embarazarse, y eso no se toma en cuenta. Una nutricionista, nosotros en una mujer, hay muy pocas mujeres pues que en edad fértil vienen diciendo, doctor, ¿sabe que yo estoy planeando embarazarme y quiero saber cómo estoy? En ese sentido, es muy importante, ¿no? Para la que lo planea, que son pocas, derivar a la paciente a un nutricionista, porque eso es lo fundamental, cuál es su estado nutricional preconcepcional. Para eso, para definir si la paciente requiere modificar algunos aspectos de su dieta. Entonces hay una pregunta que siempre sale, ¿no es necesario administrar suplementos a una mujer embarazada sana desde la periconcepción hasta la lactancia? Vamos a ver eso, ¿no? La siguiente. Este es un dato muy importante porque nos preguntan, doctor, ¿cuánto debo aumentar de peso a través del embarazo? Y eso depende de cuánto pesa la mujer antes de embarazarse. Como ven acá en esta tabla del Instituto de Medicina, que tiene ya muchos años y que todavía sigue vigente, tiene ya más de 20 años, se observa que en una mujer que antes de embarazarse tiene bajo peso, podría ganar hasta 18 kilos, entre 12,5 y 18. A diferencia de una mujer que empieza la gestación con obesidad, como ven en la parte inferior, donde lo recomendable es que no aumente más de 7 kilos hasta el final del embarazo. Eso para evitar una serie de complicaciones tanto maternas como del bebé. Ya, entonces se considera el peso anterior a la concepción como un dato importantísimo para recomendar a la mujer cuánto es lo que debería ganar durante la gestación. La siguiente. Entonces, este dato es muy importante también. En la mujer que está embarazada, en el hasta la semana 24 específicamente, se instala es un periodo de adaptación metabólica, donde se instala una hiperinsulinemia que incluso puede dar lugar a que algunas mujeres presenten síntomas de hipoglicemia, y luego surge una resistencia a insulina. Es por eso que habrán escuchado, seguro lo han hecho quizás en pediatría, que entre la semana 24 y 28 en una mujer gestante obesa es cuando se le hace el test de tolerancia, cuando hay indicios que nos sugieren una diabetes gestacional o cuando la paciente tiene factores de riesgo para diabetes gestacional. Y esa es la explicación fisiológica, ¿no? Y la insuficiencia de aportes puede perjudicar a la madre y también al feto, porque una mujer que tiene bajo peso y un inadecuado aporte nutricional puede dar lugar a un niño con bajo peso al nacer o con retardo del crecimiento intrauterino. La siguiente. Entonces, hay que considerar, bueno, este es un slide muy general, vamos a ver, ¿no? Pero de hecho hay una mujer que está en periodo de gestación y no aporta una variedad de nutrientes, ¿no? Una dieta equilibrada, puede lugar a tener también complicaciones durante la gestación. Aunque les soy sincero, lo que dice la teoría es que la madre protege al bebé, ¿no? Incluso hay madres que tienen eh, ciertas deficiencias, pero que suplen al bebé de esas deficiencias. Es como que el organismo y la mamá protege al bebé. Y solo se ha demostrado en estudios que las mujeres con muy bajo peso sus deficiencias por amor al niño, ¿no? Y le pasa todo lo que puede pasar para que al final el niño nazca bien. Sin embargo,
Eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados, sino que hay que mejorar definitivamente el aporte de nutrientes en esta mujer. Y en ese sentido, la siguiente, hablemos del ácido fólico, que ustedes saben que interviene en el metabolismo de ácidos nucleicos, muy importante, y se ha visto que por lo menos durante el primer trimestre, una mujer en la que se sospecha un déficit de ácido fólico, que es muy común, debería suplementarse con 0,4 miligramos por día, ya que esto disminuye el riesgo de anomalías del cierre del tubo neural. Y estas anomalías o el cierre del tubo neural se da entre los días 25 y 27 del embarazo, ¿no? Incluso se ha visto que una mujer que ya ha tenido un niño con una anomalía del cierre del tubo neural debería tomar hasta 4 miligramos por día de ácido fólico. Entonces el ácido Doctor, doctor, creo que lo perdimos.
Ya está Kimberly. A ver, seguimos. Listo, doctor. Hasta el siguiente diapo, seguimos ahí. ¿Dónde estamos? Ácido fólico, doctor. Allá, pero no veo la presentación, solo veo tu imagen, ¿no? Doctor, sí se ve. A ver, voy a volver a salir, dejar de compartir y volver a compartir. Ajá, a ver, vuelve a compartir. ¿Se ve ahora? ¿Se visualiza? Ahí está. Se fue. ¿No lo ve, doctor? A ver, voy a... ¿Me escuchas, Kimberly? Sí, doctor, ¿usted me escucha? Sí, 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 pero no veo la imagen de la presentación. Ahora sí, ya, perfecto, perfecto, ya. Ya. Entonces estábamos comentando que el ácido fólico es uno de los nutrientes que debería aportarse incluso antes de la gestación. Algunos consideran que incluso debería ser un año antes, ¿ya? Y la dosis debe ser 0.4 miligramos por día. Las tabletas que hay en el seguro y en el MINSA son de 0.5, entonces es una tableta diaria. Y por lo menos debería mantenerse, porque después ya no se ve ningún efecto por 12 semanas, es decir, durante el primer trimestre de embarazo la mujer debería tomar ácido fólico, después ya es opcional porque ya no tiene mayor efecto. La cosa es evitar los efectos del tubo neural, entonces el aporte debe ser los primeros 3 meses. La siguiente. En segundo lugar, el hierro, que ustedes saben puede aumentar o aumenta su necesidad por diversos motivos, el incremento de la masa eritrocítica, el desarrollo de la placenta, el crecimiento del feto. Entonces, se sugiere que ahí el aporte nutricional adecuado debe darse. Te he mandado, ¿no? Ahí corrige eso de una vez, Kimberly, no se lo había arreglado y no se ha guardado. Debe ser entre 40 y 60 miligramos. Eso escapa y ponlo ahí en el segundo, para que no... Estamos en Donde dice ácido. aporte nutricional adecuado. Ya estoy buscando. Embarazamiento posterior, ácido fólico, ya. Aporte nutricional. Ya eso corrígelo. Aporte nutricional adecuado No, debe ajá. ser entre 40 y 60 miligramos. Ya. En embarazadas acá, Ana, 40, 40 a 60 miligramos de hierro elemental, 60 miligramos hierro elemental. elemental por día, elemental por día, a partir del segundo trimestre. Segundo trimestre. Ahí Borro los. borra eso de pico, 30 miligramos. Ya, entonces, si bien es ¿Así? cierto, se sugiere que el aporte de hierro sea durante toda la gestación,
particularmente entre segundo y tercer trimestre es mucho más necesario y por eso se sugiere que se de aporte entre 40 y 60 miligramos al día. Una tableta de sulfato ferroso, esa que dan en los centros de salud, tiene 300 miligramos de hierro, pero no todo se utiliza, sino que justamente una tableta de sulfato ferroso tiene 60 miligramos de hierro elemental. Entonces, se sugiere que a partir del segundo trimestre a una mujer gestante se le dé una tableta de sulfato ferroso. ¿Ya? La siguiente. Y en el caso del yodo, también la necesidad aumenta durante el embarazo. Ojo con eso, la tiroides fetal recién empieza a funcionar a partir de la semana 20-21 de gestación. Antes de ello, la hormona tiroidea se les aporta a la mamá. Y también para el desarrollo de la tiroides fetal se requiere un aporte mayor de yodo, que se estima más o menos en 200 microgramos por día. Habitualmente es entre 100 y 150 lo que el ser humano necesita, pero en la gestación debe aumentar a 200 microgramos por día. Incluso se ha visto que un aporte inadecuado de yodo puede llevar a abortos espontáneos, mortalidad perinatal, inclusive hipotiroidismo neonatal. Importantísimo, ¿no? La siguiente. En ese sentido, y no se olviden de esto, ¿no? Hay mujeres que tienen hipotiroidismo y que toman levotiroxina y cuando se enteran que están embarazadas, dejan de tomarla, ¿no? Terrible error. Ustedes, siempre una mujer que está en etapa, en edad fértil y tiene hipotiroidismo, tienen que advertirle, si usted se embaraza, no se le ocurra dejar de tomar la levotiroxina, porque la levotiroxina es la que va a sostener el crecimiento y desarrollo fetal, ¿no? Hasta que el niño, su propia tiroides, fabrique sus hormonas, que es como le decía en la semana 20. Entonces, al dejar de tomar puede afectar seriamente el desarrollo cerebral del niño. La vitamina D también facilita el transporte o transferencia de calcio al feto, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre. Y es importante, fundamentalmente durante la lactancia, donde vamos a ver, la mujer gestante sintetiza vitamina D fácilmente a través de la exposición al sol. Entonces, solo se aportará vitamina D en una mujer, por ejemplo, que vive en áreas o zonas frías, pero si su alimentación es rica en esos alimentos que están a la izquierda, no debería tomarlo. Sin embargo, si no es así, y si no hay buena exposición al sol, se recomienda 400 unidades por día al inicio del embarazo, 100 unidades por día de la segunda mitad del embarazo, o incluso ahora hay tabletas de 100.000 unidades que se dan en una sola toma al séptimo mes, ¿no? La siguiente. Pero si su ingesta de alimentos es buena y su exposición al sol, entonces no requeriría, ¿no? El calcio, 1000 a 1200 miligramos por día, y basta con el consumo habitual de leche y productos lácteos. O sea, no sería necesario que una mujer tome calcio durante el embarazo si su consumo habitual de leche y lácteos es bueno. La siguiente. Los ácidos grasos omega 3, como ustedes saben, están presentes fundamentalmente en el pescado de carne negra o carne azul, que se ha visto que los niños, ¿no?, de madres alimentados con un buen aporte de omega 3 tienen un mejor desarrollo cerebral, mejoran sus capacidades intelectuales, mejores capacidades en el cálculo. Es decir, se ha visto claramente que los ácidos grasos omega 3 mejoran el desarrollo cerebral en el niño, ¿no? Y tiene un mejor desarrollo o mejora sus capacidades intelectuales. Entonces, en ese sentido se recomienda que se debe consumir por lo menos 2 gramos por día de ácidos grasos omega 3, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de ácidos grasos omega 3 en el pescado? Son dos, el ácido docosa hexaenoico y el leicosa pentaenoico, ¿no? Como pueden ver. ¿Ya? La siguiente. 5 porciones de fruta al día, 3 o 4 porciones de lácteos. Estamos hablando de que esto es lo que se sugiere para que el aporte sea equilibrado, ¿no? De todos los nutrientes que hemos visto. Una porción de carne al día por su aporte en hierro M, 2 porciones de carne azul por semana, rico en omega 3. Hemos hablado del leicosa pentaenoico y el docosa hexenoico.
aporte energético, cereales y féculas, ¿no? Hemos visto por lo menos 4 a 5 porciones por día y preferir grasas vegetales o animales. Entonces, en general, eso es lo que debe hacer la mujer durante el embarazo. La siguiente. Abstenerse de fumar y beber alcohol, evitar alimentos crudos, por esto de la toxoplasmosis. La leche debe ser pasteurizada. En otros lugares que se ingiere más el paté, dice que evitar el paté por el riesgo de listeriosis. La soya y los derivados hay que moderarla porque puede afectar la absorción de las proteínas, calcio, hierro, zinc, incluso el yodo, ¿no? Y hay que tener cuidado con la ingesta excesiva de palta y derivados porque puede inducir alergias alimentarias en el niño. Ojo con esto, ¿no? La siguiente. En el caso de mujeres veganas, hay que suplementar con vitamina B12. En los gemelos es un tema aparte, ¿no? El aumento de las necesidades alimentarias se duplica. Y las mujeres que han tenido, que son multíparas o que han tenido embarazos muy cercanos, definitivamente tienen que ser evaluadas por la nutricionista porque puede haber agotamiento de ciertas reservas y se justificaría en este caso, sí, en las multíparas, el uso de suplementos porque es mayor la demanda de estos, ¿no? La siguiente. La nutrición en la madre lactante, la siguiente. La madre lactante requiere un mayor aporte de nutrientes, sobre todo por la producción de leche. Y la producción de leche depende de la frecuencia de la succión y del grado de hidratación de esta. Si un niño deja de lactar a una madre, basta 48 horas, la producción de leche disminuye. Y la composición de la leche depende mucho de la ingesta dietética de nutrientes de la madre, la siguiente. Como pueden ver, la lactancia materna tiene una serie de beneficios, eso les he puesto para que lo sepan y lo tengan ahí presente. La siguiente. ¿No? Entonces, una mujer durante los primeros 6 meses de lactancia produce entre 550 y 1200 mililitros por día. Y 100 mililitros de leche aportan 75 calorías al bebé. En ese sentido, una mujer durante los primeros 6 meses para sostener la producción de leche debe aportar 500 calorías más por encima de su requerimiento habitual y durante los siguientes 6 meses 400 calorías más. Hay que considerar que la lactancia materna impone una demanda calórica, ¿no? De ceros, y eso puede hacer que la madre pierda 0,5 kilos por semana, o sea, baje de peso. Por lo tanto, para que una mujer sostenga la producción de leche, su aporte mínimo de calorías debe ser de 1800 calorías por día. Por debajo de esto, la producción de leche puede disminuir. Y en ese sentido, la ingesta de líquidos debe ser adecuada, ¿no? La siguiente. En cuanto a las proteínas, la mujer que está dando el lactar debe ingerir 25 gramos más de proteínas, ¿no? Al día, lo que equivale a más o menos 1,1 gramos día kilo de proteínas, ¿ya? Ya que 70% de las proteínas ingeridas se vuelven leche. La siguiente. Ya saben cuál es la diferencia entre la leche natural versus artificial. Puede ser que el artificial aporte todas estas vitaminas, minerales, grasa, pero lo que no tiene la leche artificial versus la natural es que la natural, la de la mamá, tiene anticuerpos, hormonas, antivirus, antialérgicos, antiparasitarios, factores de crecimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla donde se compara el aporte de leche materna versus leche de vaca. Ustedes ven que el aporte de calorías es similar, pero la leche de vaca tiene una mayor cantidad de caseína y eso determina que sea más inmunogénica. Se ha visto que los niños que toman leche de vaca muy tempranamente activan reacciones autoinmunes. Se ha asociado la diabetes tipo 1 con la ingesta temprana de leche de vaca. Ojo con eso. Por eso es que de hecho y de lejos la leche que se debe recomendar es la leche materna, ¿no? El aporte de grasa, por ejemplo, es muy similar entre la leche materna y de vaca, pero la diferencia es que
La leche materna tiene más ácidos grasos esenciales de cadena larga y saturados, ¿no? En cambio, la leche de vaca tiene escasos ácidos grasos esenciales y más ácidos grasos saturados, ¿se dan cuenta? Más caseína. Entonces, la composición de la leche materna es mucho mejor, ¿no? En cuanto a estos nutrientes y también en todas estas sustancias que les estaba mencionando, ¿no? Que protegen al niño. La siguiente. La cantidad de hidratos de carbono en la mujer que dan de lactar debe ser 200 gramos, 10 gramos por día aproximadamente, ¿no? Acá les he puesto algunas fuentes de carbohidratos. La siguiente. Los lípidos, ¿no? Eh, también deben aportarse en cantidad adecuada, aunque no existe una ingesta diaria recomendada, pero así como durante el embarazo se debe estimular a que la mujer ingiera ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Que son los ácidos grasos omega 3, por lo tanto, y omega 6, ¿no? Pero sobre todo los omega 3, que debes aportarse en una cantidad de 1.3 gramos por día y evitar las grasas trans. Entonces, si bien es cierto no hay un aporte específico o cantidad, se debe estimular a que la mujer siga ingiriendo la misma cantidad de ácidos grasos omega 3 que durante el embarazo, la siguiente. Y eso significa que por lo menos debe ingerir 2 veces a la semana que pescado de carne negra. Entonces, alimentos ricos en omega 3 animal, ¿no? EPA y DHA hemos visto, los pescados de carne azul, ahí está el atún, la caballa, el bonito, el furel, la anchoveta, que bueno, acá no se come, sino se hace en harina, y ácido alfa-linolénico, eh, fuente vegetal, los aceites de linaza, canola, acá tenemos de soya, ¿no? De oliva, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también cierta proporción de omega 6, pero lo más importante es el aporte de ácidos grasos omega 3, que como les he mencionado, mejoran el desarrollo, el neurodesarrollo del niño. La siguiente. El yodo, que en embarazo debería darse a razón de 290 microgramos por día, incluso debe aumentar su aporte durante la lactancia a 290 microgramos por día en la madre. Y el zinc también debe aumentar a 12 miligramos por día en la lactancia. Estas son fuentes de zinc. Esto yo lo he sacado porque en unas tablas he visto que la mayoría de aportes son similares, ¿no? Durante la lactancia y el embarazo, pero hay unos que aumentan. ¿Y cuáles son? El yodo y el zinc, particularmente. La siguiente. El consumo abusivo de frutas ácidas puede provocar diarreas en el lactante. Ojo, aconsejarle a la mamá que evite frutas ácidas en exceso. Y algunas verduras y hortalizas como la col, la alcachofa, los espárragos, el poro, la cebolla y ajo traspasan la leche y pueden dar molestias al bebé. Particularmente pueden producir gases o cambiar el sabor de la leche, ¿no? Y entonces el niño genera cierta aversión del niño hacia la leche. Entonces, ojo, hay que decirle a la mamá que no abuse de estas verduras y hortalizas que pueden alterar el sabor y el gusto de la leche. La siguiente. Nutrición en el adulto mayor, la siguiente. El adulto mayor experimenta muchos cambios, ¿no? A través de los años que determinan estas modificaciones fisiológicas, morfológicas, bioquímicas, que se dan por la acción del tiempo sobre el ser vivo, la siguiente, que determinan, la siguiente, que esta paciente o esta persona, muchos aspectos se modifican, ¿no? La talla disminuye a partir de los 60 años a razón de 1 centímetro por década, por la cifosis, la escoliosis, el aplanamiento de las vértebras, el peso desciende, incluso si ustedes ven un geronte de 70 años que empieza a bajar de peso, ese puede ser un predictor de mortalidad. Se da la sarcopenia, que también es un cambio muy importante. Entonces, a partir de los 35 años ya pensamos a perder masa muscular a razón de 1 a 2% por año y también 1.5 de la fuerza. Y a partir de los 60 años se empieza a perder la fuerza a razón de 3% por año. El metabolismo basal disminuye, ¿no? Entre los 30 y 75 años hasta en un 20%, y se pierden las capacidades sensoriales, ¿no? Estamos viendo que hay muchos factores que determinan que la siguiente, que la dieta debe, ¿por qué un adulto, mejor dicho, la siguiente, un adulto mayor
tiene problemas en la ingesta de alimentos, disminuyen las secreciones digestivas, la saliva se vuelve espesa, no hay una buena lubricación del alimento, hay alteraciones motoras que pueden dar lugar al reflujo gastroesofágico, estreñimiento, mala absorción de nutrientes por el sobrecrecimiento bacteriano que alteran la absorción de calcio y hierro. Hay disminución de las capacidades funcionales, ¿no? El paciente sufre más fatiga, cansancio, y también factores sociales, ¿no? Que afectan la ingesta de alimentos, el aislamiento, la soledad, la pérdida de un ser querido, ¿no? La esposa, la pérdida del poder adquisitivo, la dependencia de otras personas para alimentarse. Y hemos visto también en la clase anterior que la ingesta de algunos de fármacos puede afectar el apetito o también el sabor de algunos alimentos, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Miren todos los factores que pueden afectar a un anciano. La siguiente. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta, y este paciente debe ser valorado antropométricamente. Ya habíamos visto también en clases esto de la pérdida de peso. Si tenemos un paciente que tiene eh, una, hemos visto el índice de masa corporal, pero también en el lado derecho pueden ver que si tenemos un paciente que tiene una pérdida de peso de acuerdo al tiempo, ¿no? Ya sea significativa o severa, hay que estudiar qué es lo que está pasando. Han visto que en el anciano son múltiples los factores, no solo hay que pensar directamente en un cáncer, ¿no? Pero ojo con eso, si su pérdida es, como pueden ver en el cuadro derecho, y ya lo hemos visto en la clase anterior, hay que tener mucho cuidado y preocuparnos por este paciente porque algo está sucediendo en la siguiente. Y en ese sentido, en un paciente de edad, no hay alimentos prohibidos. Claro que hay que excluir alimentos que causen daño, grasas trans, alimentos muy grasos, por supuesto, alimentos muy salados, ¿no? Hay que considerar la capacidad que tiene el paciente de masticar y en ese sentido les voy a dar algunos consejos. Y como les he dicho, como hay alteración de la absorción de hierro y complejo B por el sobrecrecimiento bacteriano, las alteraciones intestinales, hay que aumentar el aporte de esta sustancia. La siguiente. En ese sentido, se sugiere que la energía mínima debe ser 1800 kilocalorías, pero eso también depende de la talla del paciente. Y hemos visto que las proporciones de proteínas, grasas y hidratos de carbono se mantienen, como en el adulto. 60% de hidratos de carbono, 15 a 20%, 10 a 15% de proteínas, que puede llegar a 20, y 30% de grasas, siendo la más importante las grasas mono y poliinsaturadas, y que sea el menos del 10% grasas saturadas, incluyendo las grasas trans, ¿no? En la mujer posmenopáusica, geronte, ¿no? El aporte de calcio, como ven en el lado izquierdo, debe ser mínimo de 1000 a 1500 miligramos, 1500 miligramos diarios, ¿no? En la perimenopausia y en la posmenopausia. En la posmenopausia en particular, la siguiente debe ser ya incluso de 1200 a 1500 miligramos diarios, ¿no? Entonces, alimentos recomendados, esto es algo muy general, la siguiente. Productos amiláceos, estamos hablando, ¿no? De eh, garbanzos, frijoles, menestras, soya, habas, arroz, todos los alimentos o los cereales, hemos dicho por lo menos cuántas veces al día, 4 a 5 porciones diarias. La siguiente. Segundo, verduras y harinosas, ¿no? Por lo menos hemos dicho 400 miligramos por día por su aporte de vitaminas, minerales, ácido fólico, que pueden darse en guisos, asados, hervidos, en sopa, en purés, ¿ya? Entonces, por lo menos hemos dicho de entre frutas y verduras, dijimos como en el adulto, 5 porciones diarias, ¿no? La siguiente. Alimentos de origen animal, carne, pescado, huevos 2 veces al día, lácteos en cada comida en forma de leches, yogures o queso, ¿no? Porque aportan vitamina A, vitamina D, ahorita vamos a ver eso también, ¿no? Y la mejor forma de cocción de los alimentos de origen animal es como se ve abajo a la izquierda, no fritos, puede ser en guisos, asados, al vapor o cocidos, ¿no? Eso en general también en los adultos. La siguiente.
grasas y azúcares, fundamentalmente las grasas monoinsaturadas. Ahí estamos hablando del aceite de oliva, eh, el aceite de Sacha Inchi, la palta, el maní, los frutos secos en general, ¿no? Entonces las grasas consumir en pequeñas cantidades, 2 a 3 cucharadas soperas de aceites variados al día. La siguiente. Agua, 1,5 a 2 litros, favorece o evita, mejor dicho, el estreñimiento. Algunos pacientes que tienen estreñimiento pueden utilizar, por ejemplo, ahí la fibra, ¿no? Hemos dicho de la fibra soluble e insoluble. La fibra soluble, por ejemplo, decirle que en un vaso de agua echen salvado de trigo, que aumenten la ingesta de frutos secos, que coman alimentos integrales como el pan integral, que coman verduras, ya hemos visto, ¿no? Entonces, son aspectos muy simples de la dieta que pueden hacer que el paciente mejore su estreñimiento. La siguiente. Restringir el aporte de sodio, ya hemos dicho, mínimo 2,3 gramos a 4 por día, que equivale más o menos entre 2 tercios y una cucharadita de sal de mesa. Ahora, ¿qué otro? El geronte puede utilizar especias, hierbas, jugo de limón para darle sabor a la comida. Acuérdense, dicen, no use sal, ¿no? Entonces el paciente come y no siente nada. En ese sentido hay que decirle a la familia, puede usar usted otro tipo de aliños, hierbas, especias y todo eso para darle mejor sabor a los alimentos, ¿no? Entonces, para hacerlos más atractivos, la siguiente. Actividades físicas en el geronte, como actividad de jardinería, caminatas, baile, ¿no? Entonces son actividades simples que ustedes dicen, pero eso no aporta mucho. Sí aporta, porque son personas que tienen muy poca actividad física. Entonces estas actividades mínimas permiten aporte de gasto de calorías, movilización, evitar que hagan problemas de rigidez muscular, ¿no? Entonces, muy importante. La siguiente. Y en general, algunos consejos. ¿Cómo aportamos, no? Un paciente geronte no come generalmente un plato grande. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de darle 3 comidas al día, le damos 6. Usar condimentos de aliños poco agresivos que estimulan el apetito. Hemos dicho que si el paciente tiene problemas de dentición para mascar, hay que darle alimentos más blandos. Pueden ser tortillas, papillas de sémola, purés, pastel de carne picada, arroz con leche, flanes, ¿no? Incluso se puede añadir, por ejemplo, a las verduras, leche en polvo, ¿no? Y mover, y eso también aporta mayor cantidad de calorías y proteínas, huevos batidos en crema de verduras, etcétera. Entonces hay que ingeniarse con el paciente para aumentar el aporte de estos alimentos y que ellos puedan digerirlos y pasarlos adecuadamente. La siguiente. Muy bien, y para terminar la nutrición en el deportista, la siguiente, que es un tema también muy particular, ¿no? Porque por cada deporte hay diferentes aportes calóricos, ¿no? Es muy variable. Acá les voy a dar pautas generales, ¿no? Entonces, el aporte calórico en un deportista depende de su rendimiento, de la práctica y la recuperación tras el ejercicio. Y en ese sentido, la siguiente, miren, ¿no? La actividad física que el deportista realiza da lugar a un costo energético y eso se denomina el METS. Entonces, por ejemplo, una bicicleta estacionaria tiene un gasto energético de 7 METs, pero una carrera de 17,5 kilómetros a razón de 3,4 minutos por kilómetro impone 18 METs. Entonces, ustedes tienen que determinar, de acuerdo a la actividad física que realiza el deportista, ¿no? ¿Cuál es el grado o coste energético? Porque dependiendo de ese coste energético, se determinará el aporte de calorías y de macro y micronutrientes. La siguiente. En ese sentido, ¿no? Entonces, se utiliza el gasto energético en reposo y eso se multiplica por un factor que corresponde al nivel de actividad física. Entonces, el gasto energético medio en una mujer es 1.800 a 2.400, ¿no? Y
en una mujer de 1900 hasta 2400 en un hombre, pero en un hombre activo puede ser de 2600 hasta 3400. Entonces, como ven ustedes, nosotros tenemos un gasto energético en reposo y dependiendo del nivel de actividad física, el aporte calórico va a aumentar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también, la masa grasa óptima para un deportista debe ser entre 7 y 15% para un hombre y en una mujer puede ser mayor hasta un 25%, entre 15 y 25%. La siguiente. Entonces, esto del gasto energético en realidad es variable. Por ejemplo, ahí les he puesto una tabla muy interesante que es donde se utiliza el principio de Harris-Benedict. El principio de Harris-Benedict nos dice que es una fórmula para calcular la tasa metabólica basal. Entonces, por ejemplo, una persona que realiza nada de ejercicio, o sea, nosotros, los médicos y los estudiantes de medicina, tendrá una tasa metabólica basal mínima, ¿no? Y eso, una tasa metabólica basal, perdón, determinada, y eso se multiplicaría por 1.2. ¿Y por qué 1.2? Porque es el grado mínimo de actividad, es la actividad sedentaria. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? En el ejemplo, dice, si la tasa metabólica basal de una persona es 1188 calorías y esa persona es sedentaria, se multiplica por 1.2 y eso da lugar a 1425. Eso quiere decir que una persona sedentaria debería ingerir 1425 calorías. Comparemos eso con una persona en la parte inferior que realiza ejercicio muy fuerte, 2 veces al día, con entrenamientos muy duros. Entonces la tasa metabólica basal se multiplicaría por 1.9 y en ese caso su requerimiento calórico puede aumentar a 3.000, 4.000 calorías. Estamos hablando de un atleta, por ejemplo, de alta competición, una persona que hace halterofilia, una persona que hace carreras de fondo, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy importante el grado de actividad física para determinar el aporte calórico. La siguiente. Ya, entonces, en cuanto a los glúcidos, en los deportes de resistencia, el glúcido sostiene, ¿no? La energía del atleta hasta en un 70, constituye hasta el 70% de la ración energética. Y acá lo más importante es los dos últimos puntos, ¿ya? Los tres últimos puntos. Las reservas de glucógeno que tiene un atleta aseguran un esfuerzo de 3 horas al 70%, ¿no? Es decir, después de 3 horas, las reservas de glucógeno se van depletando. Por eso es que un paciente o una persona que va a ser un atleta, ¿no? Que va a realizar una actividad física intensa, por ejemplo, un futbolista o un atleta de maratón, debe aumentar el aporte de glúcidos los 3 días antes de la competencia para obtener la tasa máxima de glucógeno muscular, recurriendo a glúcidos de índice glicémico bajo o medio. Y en pruebas de larga duración, además de este aporte de glúcidos, durante la competencia misma, la persona está corriendo, ¿no? Y han visto que en los costados están sus entrenadores o los que los apoyan, dándoles, por ejemplo, bebidas energéticas, Gatorade, Esporade, ¿no? Entonces, eso se les da durante la carrera para aportar glúcidos de índice elevado en forma permanente, ¿no? Porque las reservas se van depletando y hay que aportar rápidamente glúcidos de índice elevado. Por ejemplo, soluciones de glucosa, sacarosa, maltodextrinas o fructosa, que están en el Generate, el Esporade, el Gatorade, en su composición de estas sustancias, de estas bebidas es la misma. Si ustedes comparan estas Gatorade, Generate, Esporade, todas tienen lo mismo aporte de sodio, glucosa. No cambia porque son aportes estándar. ¿Ya? Entonces no hay una mejor que otra. La siguiente. En cuanto a lípidos, ¿no? Se recomienda en los reportes de resistencia un 20 a 30%, pero no se debe utilizar antes, durante y después de una competición. Los lípidos no se deben utilizar, ¿ya? La siguiente. En cuanto a las proteínas, en una persona que ha tenido una actividad física intensa, en las horas posteriores a la actividad física se debe aportar proteínas. ¿Por qué?
porque la proteína permite la recuperación de las microlesiones musculares, ¿no? Durante los entrenamientos o las competiciones de larga duración, ¿ya? Durante el ejercicio se suprime la síntesis proteica y se activa la proteólisis, ¿no? Eh, entonces, después de una actividad física, eh, en la fase de recuperación se debe aportar ya sea aminoácidos, ahí hay controversia si deben ser proteínas o aminoácidos, siendo los aminoácidos esenciales por lo menos el 40% de la ración total de proteínas que se debe aportar después de una actividad física intensa, ¿no? Entonces un deportista de alto nivel definitivamente tiene que ingerir una mayor cantidad de proteínas. Estos deportistas de alto nivel incluso podrían llegar a 2 gramos por kilo por día de proteínas, a diferencia de una persona que habitualmente les decía, ¿no? Cuando hemos empezado la clase, que solo se aporta 0.8 a 1.2 gramos kilo día como máximo. La siguiente. En los micronutrientes, ¿no? Intervienen muchos de ellos, pero fundamentalmente las vitaminas del complejo B. No es necesario tomar complementos si la alimentación es variada, pero en ese sentido un deportista no debería fumar, porque eso afecta el metabolismo de la vitamina C, ¿no? Debe consumir bajas cantidades de café y té porque se altera la absorción de la vitamina A, B, B12 y de hierro, abstenerse de bebidas alcohólicas, ¿ya? Y en los meses de frío, para mejorar la regeneración muscular, se podría aportar vitamina D porque, como hemos comentado, la vitamina D se sintetiza a partir del sol. Entonces, en los pacientes atletas activos podría haber un déficit, dado que no hay una adecuada exposición al sol. La siguiente. La reposición de líquidos durante un esfuerzo es muy importante, ¿no? Debe ingerir una bebida de forma fraccionada, por lo menos medio litro en las 2 horas previas al ejercicio, sobre todo si es una competencia de una predisposición a sudar, ¿ya? Y miren, ¿no? En una persona que tiene una actividad física intensa puede perder hasta 1,5 litros de agua, ¿no? Después de 1 hora de actividad física. Y por encima de 3 horas el requerimiento de líquidos llega a ser hasta de 1 litro por hora. Por lo tanto, después del ejercicio, aparte de la reposición de carbohidratos y proteínas para mejorar o restaurar la masa muscular y mejorar las microlesiones, hay que restaurar rápidamente el déficit hídrico aportando una cantidad de bebidas que compense el 150% de la pérdida de peso. Es decir, hay que calcular cuánto perdió el atleta y sobre ese 100% dar 50% más. Si perdió 3 litros, por lo menos debería tomar en las siguientes 24 horas 4,5 litros de líquidos para reponer los déficits, ¿no? La siguiente. Bebidas deportivas, de lo que estábamos hablando, pueden ser utilizadas en la espera previa a la prueba, durante la prueba y en la recuperación, ¿no? No deben ser ácidas, muy azucaradas o con gas. No se debe utilizar, Monster, 360, todas esas bebidas, ¿no? Red Bull que tienen son energizantes, porque estas pueden causar un retraso en la percepción del umbral de fatiga y originar incluso trastornos del ritmo cardíaco. Entonces, no se debe permitir que un atleta tome este tipo de bebidas, ¿ya? Ojo con eso. La taurina incluso del Red Bull, por ejemplo, se ha asociado con neurotoxicidad, anomalías conductuales. La cafeína puede acentuar el almacenamiento térmico y producir mayor riesgo de golpe de calor, ¿no? Y bueno, la creatina sí se puede utilizar eh, durante los periodos de entrenamiento, porque sí se ha visto que aumenta la masa muscular. Pero ojo, cuidado con las bebidas energizantes que no aportan nada, sino que en un atleta de competición pueden predisponer más bien a complicaciones de diferente índole, como hemos visto. La siguiente. Muy bien. Este es un rico adobo arequipeño que hice durante mis clases en Negatur, que ya acabé. No me acuerdo nada, pero bueno.
Ya me iré acordando. Muy bien, chicos. Preguntas, ¿todo bien, todo claro? No hay preguntas, Héctor. Estas clases de nutrición son bien largas porque son temas muy extensos, ¿no? Entonces tratamos de resumirlas. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Ha sido un gusto y nos estamos viendo el día miércoles, más o menos a las 7, ¿no? Ya coordino con Kimberly para ver la hora. Les agradezco mucho por su tiempo y por la posibilidad que me dan de poder dar clases, las clases virtuales, ¿no? Por el tiempo que a veces nos falta. Cuídense y a seguir estudiando. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Kimberly. Gracias, Héctor. Hasta Chao, luego, doctor. chao, chao. Un abrazo, chao.